Nunca pensé que la firma más cara de mi vida sería la que puse en un papel que ni siquiera leí con atención. Siempre me consideré un hombre precavido, de esos que revisan las llantas antes de salir a carretera, de los que guardan los recibos por años, de los que no deben un centavo a nadie. Pero bajé la guardia, y no la bajé con un extraño, ni con un socio de negocios, ni con un vendedor de seguros. La bajé con mi propia sangre. Tengo 72 años. A esta edad, uno cree que ya ha visto todo lo que la vida tiene para mostrar. Uno piensa que ya conoce la maldad y la bondad, y que sabe distinguirlas con solo mirar a los ojos a una persona. Yo estaba convencido de que tenía ese don. Me equivoqué, y ese error no solo me costó mi patrimonio, sino la certeza de saber quién es mi familia. Durante 40 años trabajé en el ramo de la construcción. Empecé cargando bultos de cemento y terminé dirigiendo mi propia ferretera. No era una empresa gigante, pero era sólida. Nos dio de comer a mi esposa, que en paz descanse, y a mí. Nos permitió darle carrera a mis 2 hijos. Nos permitió comprar la casa en la colonia Roma, esa casa vieja de techos altos que siempre olía a madera y a café por las mañanas. Esa casa era mi orgullo, no por el valor del terreno que subió mucho con los años, sino porque cada ladrillo representaba un día que me levanté a las 5 de la mañana. Cuando mi esposa falleció hace 5 años, el mundo se me vino un poco encima. La casa se sentía enorme. El silencio era demasiado ruidoso. Mis hijos, Roberto y Claudia, ya tenían sus vidas hechas. Roberto vivía en el norte, muy ocupado con sus cosas, y venía poco. Claudia se quedó aquí en la ciudad. Ella siempre fue la más apegada, la que me llamaba diario para ver si ya había comido, la que me acompañaba al médico. Un año después de enviudar, tuve un problema de salud. Nada grave, una cuestión de la presión que me mandó al hospital un par de días. Me asusté. Sentí por primera vez que el cuerpo no me respondía como antes. Estando en la cama del hospital, Claudia y su esposo, Ernesto, estuvieron ahí todo el tiempo. Me traían ropa limpia, hablaban con los doctores, me cuidaban. Cuando salí me sentía débil. Ya no tenía ganas de ir a la ferretera todos los días a pelearme con proveedores o a revisar inventarios. Ernesto, mi yerno, me sugirió que descansara. Me dijo que yo ya había trabajado suficiente, que era hora de disfrutar, de viajar, de estar tranquilo. Me pareció sensato. Claudia me dijo que ellos podían ayudarme a administrar las cosas, para que yo no tuviera que preocuparme por los pagos, los impuestos, las nóminas. Al principio, fue solo una ayuda práctica. Ernesto iba al negocio por las mañanas y me traía un reporte por las tardes. Claudia se encargaba de las cuentas de la casa, de pagar la luz, el agua, el predial. Yo me sentía agradecido. Pensaba que había criado una buena hija y que tenía suerte de tener un yerno tan acomedido. A los 6 meses, Ernesto me dijo que el banco estaba poniendo muchas trabas para que él pudiera hacer los depósitos y los pagos de la ferretera. Dijo que cada vez que iba, le pedían mi firma, mi huella, mi presencia, que eso me hacía perder tiempo a mí y retrasaba los pedidos. Me propuso algo que, en ese momento, me pareció lógico. Me dijo que podíamos firmar un poder notarial, un poder para pleitos y cobranzas, y para actos de administración. Me explicó que con eso, él podía representarme ante el banco y ante Hacienda sin tener que molestarme a cada rato. Recuerdo el día que fuimos a la notaría. El notario era un hombre joven, no el que yo conocía de toda la vida, porque ese ya se había retirado. Este notario leyó el documento rápido, con esa voz monótona que usan ellos. Yo escuchaba palabras como irrevocable, dominio, amplias facultades. Miré a Claudia. Ella me sonrió y me tomó la mano. Me dijo, «Es para que estés tranquilo, papá, para que no te estreses». Y yo firmé porque confiaba. Firmé porque era mi hija. Los primeros meses todo siguió igual. Yo recibía mi mensualidad del negocio, vivía en mi casa, veía la televisión, salía a caminar al parque. Poco a poco, las visitas de Claudia se hicieron menos frecuentes. Ya no venía diario, venía 2 veces por semana. Luego, solo los domingos. Cuando le preguntaba por el negocio, Ernesto me daba respuestas cortas. «Todo va bien, don Rogelio. Ahí vamos, batallando con la competencia, pero bien». Un día,
Quise invitar a comer a un viejo amigo, un compadre que vino de Guadalajara. Fuimos a un restaurante de mariscos que nos gustaba mucho. Cuando pedí la cuenta, pasé mi tarjeta, la rechazaron. Pensé que era un error del sistema o que el chip estaba sucio. La limpié y le dije al mesero que probara de nuevo. Fondos insuficientes. Me sentí avergonzado. Tuve que pedirle a mi compadre que pagara él, prometiéndole que se lo devolvería al día siguiente. Fui al banco esa misma tarde. Estaba molesto, pensando que el banco había cometido un error. Cuando me senté con el ejecutivo y revisó mi cuenta, me dijo que el saldo estaba en ceros. No lo podía creer. Le pedí que revisara los movimientos. Había transferencias diarias, montos grandes, hacia una cuenta que yo no reconocía. Y lo más grave, la cuenta de ahorros donde tenía el dinero de mi retiro también estaba vacía. Salí del banco temblando, no de frío, sino de una rabia helada que me subía por la espalda. Marqué al celular de Claudia. No contestó. Marqué al de Ernesto. Me mandó a buzón. Fui a la ferretera. Cuando llegué vi que el letrero de la entrada ya no estaba. La cortina estaba abajo, pintada con grafiti. Un vecino comerciante me vio y se acercó. Me dijo: «Don Rogelio, qué milagro. Oiga, qué pena que cerraron. ¿Se van a mudar?» Me quedé mudo. Le dije que sí, que estábamos remodelando. Mentí porque la vergüenza no me dejaba decir la verdad. Esa noche, Claudia y Ernesto fueron a mi casa. No esperaron al domingo. Llegaron serios. Nos sentamos en la sala, en esos sillones de terciopelo verde que mi esposa cuidaba tanto. Les puse los estados de cuenta sobre la mesa de centro. Les pregunté qué estaba pasando. Les pregunté dónde estaba el dinero y por qué el negocio estaba cerrado. Ernesto tomó la palabra. No bajó la mirada. Me miró fijamente y me dijo que el negocio había quebrado hacía meses, que las deudas eran impagables y que habían tenido que usar mis ahorros para liquidar a los empleados y pagar a los proveedores para evitar demandas laborales. Me dijo que no me habían dicho nada para no preocuparme, para no afectar mi salud. Yo conozco los números, yo sé sumar y restar. La ferretera no tenía deudas cuando yo la dejé. Era un negocio sano. Les dije que quería ver los papeles, las facturas, los finiquitos. Ernesto suspiró como quien le tiene paciencia a un niño necio. Me dijo que todo estaba en orden, que no me torturara revisando papeles que ya no tenían remedio. Entonces pregunté por la casa. Les dije que si ya no había dinero, tendría que vender la casa de campo, un terreno pequeño que teníamos en Morelos, para poder mantenerme. Hubo un silencio largo. Claudia se puso a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento, era un llanto de nervios. Ernesto se aclaró la garganta y soltó la bomba. La casa de Morelos ya se vendió, Rogelio, y esta casa, la de la Roma, está hipotecada. Sentí que el aire se salía de la habitación. Les pregunté cómo era posible. La casa estaba a mi nombre. Yo tenía las escrituras guardadas en la caja fuerte. Ernesto me recordó el poder notarial, ese poder que firmé para que él pudiera ir al banco. Resulta que el poder era un poder general para actos de dominio. Les había dado permiso legal para vender, hipotecar y regalar todo lo que yo tenía, sin consultarme. Me levanté del sillón. Las piernas me fallaron un poco, pero me sostuve del respaldo. Les dije que eso era un robo, que eran unos ladrones, que iba a ir a la policía. Ernesto se levantó también. Ya no tenía la actitud servicial de antes. Ahora se veía duro, cínico. Me dijo que todo era legal, que mi firma estaba ahí, y que si yo intentaba hacer un escándalo, ellos alegarían que yo ya no estaba en mis cabales, que tenía demencia senil, y que ellos solo estaban administrando el patrimonio para asegurar mi bienestar futuro. «Es por tu bien, papá», dijo Claudia entre sollozos. «Nosotros te vamos a cuidar. No necesitas esta casa tan grande para ti solo. Vamos a rentar un departamento más chico, más cómodo, cerca de nosotros». En ese momento entendí que no estaba hablando con mi hija y mi yerno. Estaba hablando con dos extraños que llevaban años planeando esto. Vi en sus ojos que no había vuelta atrás, no había culpa, solo había justificación. Ellos creían, de verdad, que se merecían mi dinero más que yo. Creían que, como yo ya era viejo, mi tiempo había pasado y era hora de que ellos disfrutaran de lo que yo había sudado. Los corrí de la casa. Les grité que se largaran.
Se fueron tranquilos, sin discutir, como quien sabe que tiene la sartén por el mango. Esa noche no dormí. Caminé por la casa tocando las paredes, los marcos de las puertas. Revisé la caja fuerte. Estaba vacía. Se habían llevado hasta las joyas de mi esposa. Al día siguiente busqué a un abogado, de un amigo, un hombre serio, canoso como yo. Revisó el poder notarial, revisó las escrituras de la hipoteca, revisó los movimientos bancarios, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo de tela. Me miró con tristeza y me dijo la verdad. Don Rogelio, legalmente, están blindados. El poder es legítimo. Usted firmó ante notario. Demostrar que hubo abuso de confianza o fraude va a tomar años, y mientras tanto, la hipoteca sigue corriendo. Si no se paga, el banco se va a quedar con la casa. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que podía demandar, sí. Podía demandar a mi propia hija, podía arrastrarlos a tribunales, acusarlos de administración fraudulenta, pero que el proceso sería largo, costoso y doloroso, y que, probablemente, el dinero ya no existía. Se lo habrían gastado o movido a cuentas donde no lo podíamos tocar. Me fui a mi casa. Me senté en la cocina con una taza de café negro. Pensé en demandarlos. Pensé en ver a mi hija en el banquillo de los acusados. Pensé en los nietos que nunca tuve, pero que si tuviera verían a su familia destruida por el dinero. Y pensé en mi esposa. ¿Qué hubiera querido ella? Ella hubiera querido paz, pero también hubiera querido justicia. Decidí no demandar. No por amor, ni por perdón. No los perdoné. Decidí no demandar porque entendí que mi vida, la poca que me queda, no valía la pena gastarla en juzgados, respirando aire viciado y viendo la cara de cinismo de Ernesto. Decidí que no les daría el gusto de verme amargado, consumido por el odio, esperando una sentencia que quizás llegaría cuando yo ya estuviera muerto. Pero tampoco me dejé vencer del todo. La casa se perdió. El banco la remató 6 meses después porque dejé de pagar la hipoteca que ellos sacaron. No puse ni un peso de mi pensión para salvarla. Dejé que se hundiera. Si ellos querían el dinero de la casa, no lo iban a tener. El banco se quedó con todo y ellos se quedaron con la deuda residual a su nombre, porque Ernesto había firmado como aval solidario creyendo que la venta cubriría todo. Fue mi única jugada, mi única pequeña victoria silenciosa. Hoy vivo en un departamento de una recámara, en una colonia popular, lejos de la Roma. Vivo de mi pensión del Seguro Social, que afortunadamente no podían tocar. Es poco, pero me alcanza para frijoles, tortillas y para pagar la renta. No tengo lujos, no tengo auto. Claudia ha intentado buscarme un par de veces. Me llama en Navidad, en mi cumpleaños. No le contesto. Cambié la chapa de mi puerta y no le di la dirección a nadie de la familia, solo a mi abogado. Sé que están mal. Sé que Ernesto tiene deudas hasta el cuello porque el negocio que pusieron con mi dinero fracasó. Sé que se pelean. Me lo cuenta el abogado. Yo camino por el parque de esta nueva colonia. Veo a los viejos dando de comer a las palomas. Veo a las familias paseando. Y me pregunto en qué momento fallé. Si fue culpa mía por darles demasiado, por no enseñarles el valor del esfuerzo, o si simplemente hay gente que nace rota y que uno no puede arreglar ni con todo el amor del mundo. La soledad no es mala, es limpia. Nadie me miente aquí. Nadie me dice que me quiere para ver qué me saca. Ceno solo, escuchando el radio. Duermo tranquilo. No tengo pesadillas. La traición duele, sí. Duele como un hueso roto que soldó mal y molesta cuando hace frío. Pero uno aprende a cojear sin que se note. Lo único que lamento, lo único que de verdad me pesa en el pecho cuando apago la luz, es haber dudado de mí mismo. Haber creído que, por ser viejo, ya no servía. Haber creído que necesitaba que alguien más tomara el timón de mi vida. Ese fue mi pecado. Creer que la vejez es una enfermedad que te incapacita, cuando en realidad la única incapacidad real es la ambición desmedida. Aquí sigo. 72 años, sin casa, sin fortuna, sin hija, pero soy dueño de mi tiempo y soy dueño de mi silencio. Y esa verdad, aunque nadie quiera escucharla, es la única que me queda.